IPTV, la información especializada, siempre a tu alcance. Hoy vamos a tocar un tema que muchos suscriptores nos plantean frecuentemente. Es sobre el gasto de arrendamiento para que sea gasto deducible, pero con un detalle: cuando el propietario es una persona natural. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para que sea gasto deducible? Acá te lo respondemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Flores y respondiendo a la pregunta es: ¿qué necesito o qué debo considerar para que una empresa que requiere un local se lo alquile a una persona natural? Los efectos evidentemente son muy diferentes cuando yo contrato o arriendo un local a una persona jurídica, porque simplemente basta el contrato, basta la factura. En el caso de personas naturales, ellos no emiten comprobantes de pago. Ellos son perceptores de rentas de primera categoría. Evidentemente se guía por el mismo criterio de lo devengado, pero para que la empresa pueda aplicar como gasto deducible, tiene que tomar unas consideraciones bien claras. En primer lugar, debe contar necesariamente con un contrato de arrendamiento legalizado, que las firmas estén legalizadas. ¿Eso qué me permite? Muchas cosas, como por ejemplo, tener fecha cierta del contrato, de la celebración del contrato, y donde se va a indicar desde cuándo la cesión de uso del bien inmueble empieza, desde dónde inicia hasta dónde termina. ¿Por qué? Porque ese periodo de tiempo va a determinar mi gasto no solamente de arrendamiento, sino de los servicios públicos: suministro de electricidad, suministro de agua, ¿no? Y si no contamos con esa documentación, pues fácilmente en una eventual fiscalización los agentes de SUNAT nos van a observar. El agente de SUNAT siempre va a observar ante estos arrendamientos, ante este gasto, si se cuenta con el contrato de arrendamiento, fecha de inicio, fecha de término, y evidentemente si existe una cláusula de prórroga, también cuál es el mecanismo que efectivamente se aplica la prórroga, lo va a observar. Una vez que uno cuenta con el contrato de arrendamiento, uno puede establecer desde cuándo se inicia. Por ejemplo, si la celebración del contrato se realiza en el mes de marzo y se establece como fecha de inicio de cesión de uso, de disposición del arrendamiento el 1 de mayo, pues todos los efectos del gasto van a ser a partir de mayo hasta el término del contrato, no antes. El segundo aspecto muy importante que se debe tener en cuenta es para determinar los comprobantes o documentos autorizados, los recibos de luz o agua. Existe un número de suministro. Este número de suministro se recomienda, es recomendable consignarlo como parte de la cláusula del contrato, el número de suministro. ¿Por qué? Porque el número de suministro es único e irrepetible. El comprobante de pago, documento autorizado, recibo de agua o recibo de luz, pueden diferir no solamente del titular del servicio, que generalmente es el propietario o un anterior inquilino, sino puede diferir de dirección. Entonces, un número inequívoco de que efectivamente dentro de la vigencia del contrato es tu uso o consumo de luz o de agua es el número de suministro. Por eso se recomienda consignar en el contrato, en la cláusula, los números de suministro de agua y de luz. Otro supuesto muy importante es el gasto de arrendamiento, es decir, el valor del alquiler que yo le pago mes a mes al propietario. El propietario, como perceptor de renta de primera categoría, él tiene la obligación, de acuerdo al inicio del contrato y la finalidad, al término del contrato, de efectuar el pago mes a mes del 5% del valor de alquiler, 5% de la merced conductiva.
o valor de alquiler y entregarle el documento original al inquilino, a la empresa. Y para que una empresa, cuando hace su tratamiento contable, reconocer el gasto mes a mes, su documento sustentatorio va a ser ese documento que hizo el pago el propietario. Por ejemplo, lo que sucede es que muchos propietarios efectúan pagos al inicio del contrato y ya no lo hacen. Y luego quieren regularizarlo todo en la declaración jurada anual. Bueno, el propietario cumple con su obligación tributaria de declarar y pagar su renta de primera categoría. Pero para el inquilino, que dentro de una vigencia del contrato solamente pagó los primeros meses, y eso es lo que tiene la empresa, y si la empresa no tiene el cuarto, el quinto o el sexto mes, pues por esos meses el agente SUNAT le puede reparar el gasto. Es decir, no le va a reconocer como deducible ese pago de esos meses que no cuente con ese documento. Es sumamente importante este detalle. Por eso, cuando contraten o realicen un contrato de arrendamiento con una persona natural, tienen que exigirle que efectivamente cumplan mes a mes su obligación tributaria del pago del 5%. Otro detalle es que ustedes como empresas, cuando presenten su declaración jurada, hay una parte donde dice información complementaria. Y la información complementaria es cuando uno arrienda los bienes. En ese campo uno coloca o consigna los datos del titular y los datos del bien inmueble. Y por otro lado, cuando el propietario efectúe el pago, va a consignar los datos no solamente del predio, sino va a consignar los datos de su inquilino, de la empresa. Por los dos lados, tanto del inquilino de la empresa como del propietario, están obligados a establecer estos registros de información. ¿Qué significa eso? Que la administración tributaria va a poder cruzar información, tanto del cumplimiento de la obligación del propietario como de la declaración como gasto de la empresa en la DJ anual. Tenemos que tener esta doble visión, tanto del propietario como del inquilino, y sobre todo ser claros en el contrato y en el cumplimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces lo que sucede es que a veces la empresa no efectúa el pago o efectúa el pago de forma atrasada. Pero la obligación del propietario, independientemente que la empresa le pague o no le pague, de acuerdo a la vigencia del contrato, tiene que estar religiosamente pagando y cumpliendo el 5% ante el banco, ante la administración tributaria del 5%. Es muy importante. Y finalmente, decirles que cuando ustedes establezcan un contrato, la empresa, cuyo propietario puede ser una persona vinculada, es decir, un socio, un gerente general, alquila su local a la empresa, el valor de mercado del arrendamiento tiene que estar establecido, porque la administración tributaria puede establecer un juicio que no se está cumpliendo el valor del alquiler a valor de mercado. Puede ajustarlo en ambas partes. Y este tema lo puedes ubicar en la revista Actualidad Empresarial en el número 292. Ahí tenemos un informe especial al respecto. Lo prometido es deuda. Vamos a dar el resultado del sorteo para 2 ganadores. ¿Por qué 2 ganadores? Porque la primera emisión hubo 2 lanzamientos y por lo tanto se generaron 2 registros. Y los ganadores son la usuaria Sumiko Aiko Vaca Castro. Felicitaciones, Sumiko. Y el segundo ganador es Walter Leonel Toledo Barrón. Felicitaciones, Walter. De verdad les agradecemos mucho su participación. Y a Sumiko y a Walter, por favor, dejen sus datos para podernos comunicar y poder acceder al premio de esta colección de 24 revistas de actualidad empresarial a junio del 2017. Y estén atentos a nuestras nuevas emisiones, habrá muchas sorpresas.
Bien, hasta aquí el programa de hoy. Me gustaría conocer tus comentarios. Puedes escribirnos aquí abajo. Y ya sabes, si te gustó, dale un gran me gusta, suscríbete aquí y comparte. IPTV, la información especializada siempre a tu alcance.